Bienvenidos todos y todas a este módulo sobre conversación extendida, desafíos para la educación inicial, qué y cómo enfrentarla. Mi nombre es Paulina Pizarro Laborda y soy académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas. Para recordar un poco y activar conocimientos previos de temas que ustedes han visto durante este módulo de conversación extendida. Es importante aclarar que lo que se vea en general en educación parvularia o en educación inicial es la base para lograr aquello que queremos en los años posteriores, que es la tan anhelada comprensión de lectura, ¿ya? La comprensión de lectura es comprender, entender tanto lo explícito como lo inferencial de lo que se lee, de lo que cada individuo pueda leer por sí mismo. Luego, la base de esto, ¿no? Es la comprensión del lenguaje. Y la comprensión del lenguaje se desarrolla durante los primeros años y tiene que ver con un conocimiento de distintas habilidades y de distintos aspectos. Implica un conocimiento de mundo, un conocimiento del vocabulario, un conocimiento de las estructuras del lenguaje y de lo impreso. Entonces, cuando decimos que requiere un conocimiento de mundo, estamos hablando de conocer su entorno, su contexto y visitar lugares tan importantes como lo son los museos, las bibliotecas, etcétera. El barrio también es parte importante del conocimiento de su mundo. El vocabulario es algo fundamental y hay muchos estudios que respaldan que efectivamente el vocabulario receptivo, expresivo y sofisticado son una base importante para lo que es la comprensión del lenguaje oral y por ende después lograr la comprensión de lectura. También tenemos las estructuras del lenguaje respecto a lo fonológico, semántico, sintáctico y pragmático, que son habilidades que se desarrollan durante los primeros años de vida. Y finalmente, algo muy importante es el conocimiento de lo impreso, que tiene que ver con poder identificar y poder distinguir, ¿no?, a aquellos aspectos visuales, aquellos textos, de otras cosas que no sean propiamente del mundo de las letras o de lo impreso. Entonces, es importante reconocer distintos tipos de texto, desde letreros, desde etiquetas, ¿no? Y poder distinguirlo, por ejemplo, de lo que pueda ser algún objeto físico o los números propiamente tal, etcétera. Entonces, ¿qué es la conversación extendida? Es una de las estrategias pedagógicas más poderosas que tenemos los educadores y educadoras para desarrollar y favorecer el desarrollo del lenguaje oral. Es decir, que a través de la conversación extendida podemos abarcar este conocimiento que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento del mundo, con el conocimiento del vocabulario, etcétera. Es una conversación donde la educadora y el educador puede utilizar tres movimientos que van a favorecer la expresión verbal de los niños y niñas, como los tiempos de espera, ¿cierto? Que es como dar una pausa para que los niños piensen y podemos decir, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta, pero tómense un par de minutos para pensar qué es lo que van a responder. Y eso les permite estructurar su respuesta, estructurar su pensamiento, expandir la respuesta, que tiene que ver con agregar información a lo que nos pueda decir un niño o niña, de alguna pregunta cotidiana o de alguna pregunta que nazca de algún momento estructurado dentro de la jornada. Y por último, solicitar desarrollo a través de preguntas, y en esto los educadores y educadoras tenemos que ser expertos en saber qué preguntar y cómo preguntar y cuándo preguntar para poder expandir no solo el desarrollo del lenguaje, sino que también del pensamiento. ¿Cuáles son entonces los desafíos de la conversación extendida en el contexto de aula? Podemos identificar al menos tres. Por una parte, el vocabulario que tienen los niños y niñas en los primeros años de vida es fundamental. Es importante para poder realizar una conversación extendida con los niños que ellos tengan un buen desarrollo del vocabulario, ¿no? Y parte importante del trabajo y de las estrategias que desarrollamos los y las educadoras dentro del aula tienen que ver con potenciar el desarrollo del vocabulario. Otro desafío importante tiene que ver con el lenguaje de las educadoras y educadores que utilizamos dentro del aula, ¿sí?
Este lenguaje idealmente tiene que ser más sofisticado, tiene que ser un lenguaje que vaya un poco más allá de lo cotidiano. Y finalmente, el lenguaje que utilizan y que utilizamos los educadores y educadoras en las actividades que se realizan en el aula en educación inicial. Vamos a ver que muchos de estos aspectos, de estos desafíos en general, estos desafíos están desafiados por esta brecha sociocultural que existe en el nivel socioeconómico y en el nivel educativo chileno en general, ¿no? Así es que vamos a ver cada uno de estos desafíos. ¿Cómo enfrentar el nivel de vocabulario de niños y niñas en sectores más desfavorecidos? ¿Ya? La investigación ha demostrado que la enseñanza explícita de palabras sofisticadas o de nivel 2 pueden favorecer el desarrollo y aumentar e incrementar el desarrollo del vocabulario, ¿ya? Por una parte, aclarar que las palabras sofisticadas o de nivel 2 son aquellas que generalmente no utilizamos en un contexto de la vida cotidiana o del lenguaje común, cuando estamos en alguna reunión con familiares, amigos o en algo menos formal, ¿no? Y por lo tanto, estas palabras generalmente, y es muy recurrente encontrarlas en textos escritos, por ejemplo, a través de cuentos. Por eso la investigación, hay muchísimos estudios, ¿no? Aquí yo puse solo un par de ejemplos, pero hay muchos estudios que en el fondo podemos utilizar un libro, un cuento, y desde ese cuento seleccionar palabras sofisticadas que puedan dar pie para aumentar e incrementar el desarrollo del vocabulario. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Este cuento es Voces en el Parque de Anthony Brown, ¿ya? Es un cuento que tiene 4 voces y voy a leer un fragmento de la primera voz. Era la hora de pasear a Victoria, nuestra perra labrador de pura raza, y a Carlos, nuestro hijo. Cuando llegamos al parque, le quité a Victoria su correa. De inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. Lo ahuyenté, pero ese animal apestoso lo persiguió por todo el parque. Le ordené que se alejara, pero no me hizo el menor caso. Siéntate, le dije a Carlos. Aquí. Cuando llegamos al parque le quité a Victoria su correa. De inmediato apareció un perro callejero y empezó a molestarla. Lo ahuyenté, pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque. Esto, ¿verdad? Corresponde a lo que tenemos en la parte de acá, en esta primera parte del texto, y hay una palabra sofisticada que dice ahuyenté, de ahuyentar, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros efectivamente explicitemos y digamos, acá tenemos la palabra ahuyentar. Ustedes saben qué significa ahuyentar, le podemos preguntar a los niños, pero por sobre todo es importante que el educador y la educadora dé una definición precisa y amigable de lo que significa. Por ejemplo, ahuyentar significa alejar a alguien de un lugar, ¿ya? Y podemos volver al texto. Lo ahuyenté, pero ese animal apestoso la persiguió por todo el parque. Bueno, ¿y cómo tendría que utilizar el lenguaje en el aula la educadora? ¿Ya? El educador y educadora tiene que estar atento, ¿no? Y atenta a su propio lenguaje, al uso que le da, cómo habla, qué dice, cuándo lo dice, etcétera. Porque esto tiene un alto impacto en el lenguaje que utilizan y que aprenden los niños y las niñas. Por lo tanto, este uso del lenguaje tiene que estar consciente, ¿no? Por parte de la educadora y el educador en cualquier espacio o ambiente educativo, ya sean instancias de aprendizaje estructurado o en instancias de juego libre o aprendizaje no estructurado. Por último, el desafío más importante del uso del lenguaje sofisticado tiene que ver cuándo se utiliza, ¿no? Y como decíamos anteriormente, este va a depender del momento en que se utilice. O sea, de hecho hay estudios que dicen que la educadora y el educador utilizan un lenguaje sofisticado más
en mayor cantidad, ¿no? En momentos estructurados que en momentos no estructurados. Y eso significa que los niños están expuestos a este lenguaje y les va a ayudar a construir su propia gramática y su propia semántica, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos del mismo cuento, ¿no? Durante o después del cuento de las voces en el parque. ¿Por qué la mamá de Carlos quería ahuyentar a ese perro callejero? ¿Ya? Ahora, para llegar a esta pregunta es necesario que hayamos pasado por lo anterior, que se haya identificado una palabra de nivel 2 o una palabra más sofisticada como es ahuyentar, ya que la encontramos en texto escrito y que la hayamos definido amigable y específicamente lo que significa ese concepto. Cuando ya el niño tiene ese concepto, es más probable, ¿no?, que pueda responder a esta pregunta, que la pueda comprender oralmente, ¿no? ¿Por qué la mamá de Carlos quería ahuyentar a ese perro callejero? Y podemos también tomar esta misma palabra más sofisticada y utilizarla en otro contexto, llevar al niño a otro contexto que tiene que ver con el lenguaje descontextualizado, ¿no? Que nos obliga a pensar y remitirnos a otro espacio mental. ¿Has visto o han visto ustedes ahuyentando a una persona, a algún perro o algún gato? ¿Dónde? ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuándo lo viste? ¿No? Así es que eso es un ejemplo de cómo una misma palabra que fue enseñada explícitamente dentro de un contexto de un cuento se puede utilizar y se puede expandir, ¿no?, a otros contextos y a otras preguntas más complejas de la misma historia. Por otra parte, también podemos utilizar un lenguaje sofisticado en actividades estructuradas que no necesariamente son de lenguaje. Por ejemplo, la rutina diaria. ¿Cuál es el clima de hoy? Usualmente se suele preguntar por el tiempo, ¿no? O definitivamente no se utiliza un concepto y se dice, vaya a la ventana y vea cómo está el día de hoy. Y ¿cómo está el día de qué, no? Entonces ahí es importante poner una definición y utilizar un lenguaje que con el tiempo y el uso cotidiano lo van a ir asimilando. ¿Cuál es el clima de hoy? Otro ejemplo puede ser que se cuenten. En general, las educadoras cuentan los niños que están en la sala y hacen distinción de cuántas niñas, cuántos niños hay. Y si se dice, por ejemplo, hoy vinieron 8 niñas y 4 niños, es decir, vino el doble de niñas que de niños, ¿no? Y finalmente podemos hacer uso del lenguaje más sofisticado en una actividad al aire libre, como puede ser del área de comprensión del medio natural y cultural. Entonces, en nuestro huerto hay menta y romero, que son hierbas que sirven para cocinar. En síntesis, de los desafíos para la conversación extendida, el uso del lenguaje de la educadora o del educador en el aula es fundamental para poder extender las oraciones de los niños y niñas, porque a través de él podrá mediar interacciones que se presenten en el aula y con ello poder profundizar en mayor cantidad el lenguaje oral, ¿no? Es importante esto, desarrollar en mayor profundidad el lenguaje oral. Por otra parte, tenemos que es importante que el educador planifique experiencias de aprendizaje explícitas para la enseñanza del vocabulario sofisticado o palabras de nivel 2, así como también realizar experiencias que sean extendidas, que tengan vinculación con esta enseñanza explícita. Por último, si bien en todo momento de la jornada la educadora o educador tienen que utilizar un lenguaje sofisticado, hay evidencia de que los niños y niñas utilizan oraciones más complejas y un léxico más diverso en actividades estructuradas que han sido planificadas previamente, ¿ya? Esto significa que el niño o niña tiene que pasar por todos los espacios, ¿cierto? Por el juego libre, por poder elegir sus propias experiencias, así como también tener experiencias donde sean planificadas y pensadas por la educadora para poder generar vocabulario, para poder desarrollar el conocimiento del lenguaje, de la pragmática, de la semántica, de la sintaxis, etcétera, ¿no?
de la diversidad léxica y que estén planificadas previamente. Espero que les haya gustado esta cápsula y que hayan aprendido y haber aportado con cuáles eran los desafíos para la conversación extendida en la actualidad. Muchas gracias.